que sigas adelante. Y los obstáculos, Él promete ayudarte a quitarlos del medio. Gloria a Dios, aleluya. Él quiere que pongas el esfuerzo de pedirle a Él, y Él se va a encargar de eliminarlo. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, el marchar en el camino de Dios, el Señor nos da una ilustración acerca del pueblo de Israel. Aunque duraron 400 o más de 400 años en esclavitud, imagínense, 400 años de esclavos. No les daban más que para comer y un lugar donde dormir. No se daban los lujos. Pero me imagino que en esos 400 años ellos tenían la esperanza, y sí la tenían. Dice la palabra de Dios que esperaban que el Señor un día lo rescatara. 400 años. En veces queremos algo que necesitamos en la vida uno, y pasan días y pasan meses, y en veces nos desesperamos. Y en veces hasta el enemigo quiere ponernos en nuestra mente: mira, ¿por qué estás en este camino? ¿O por qué estás pensando en esto? Mira, Dios ni te oye. O mira, Dios ni existe. No, mi hermano, el pueblo de Israel tenía esa confianza. Aunque pasara años y muriera una generación y otra generación, ellos sabían que un día el Señor los iba a sacar de la esclavitud. ¡Aleluya! Ellos tenían la confianza, y ellos decían confiadamente: un día el Señor nos va a sacar de este lugar. Y murió José. Inclusive murió José, fíjese, murió José, y le pidió a sus hermanos, le pidió al pueblo de Israel, a esa generación joven le pidió, y que sus huesos, el día que Dios los sacara de ese lugar, sus huesos se los llevaran a la tierra prometida. Fíjense, pasaron años y años y años, pero ese deseo quedó en pie. Y murió quizás la otra generación, pero la otra generación nueva le decía: acuérdate lo que nos pidió José, que se los llevaran a la tierra prometida, esos huesos. Hermanos, es algo muy sorprendente lo que pasó en ese lugar. Nosotros, hermanos, cuando el pueblo de Israel empezó a sacarlo, Dios lo empezó a sacar. Cuando le habló ya a Moisés en la zarza, él le dijo: tú vas a sacar al pueblo de Israel. Moisés era un hombre grande, era un hombre, era la hija del faraón, y él tenía educación egipcia. Y algo pasó y tuvo que huir, y se fue a una montaña, y allá Dios lo llamó. Cuando Dios le llamó, le dijo: tú vas a sacar al pueblo de Israel, que yo le di una promesa a mi pueblo, y este día se ha llegado. Y Moisés, hermanos, cuando volvió al pueblo, les dijo lo que había pasado, el encuentro que había tenido con Dios. Desde ahí, de ese punto de su vida, ya la vida de Moisés ya no fue la misma. Porque cuando uno tiene un encuentro con el Señor, hermanos, Dios marca un punto en tu vida, que cuando el Señor te toca, aleluya, tú ya no sigues siendo el mismo. Que aunque el diablo te quiera aconsejar, el diablo te quiere poner las cosas de enfrente de tus mismos ojos, tú ya no eres el mismo. Aunque débilmente quieres caer en ese problema, en esa tentación, tu corazón dice: yo no puedo pecar delante de mi Dios, porque yo sé que algo hizo el Señor en mi vida, algo hizo el Señor en mi vida, y el Señor te está hablando. Y retrocedes para atrás y dices: Señor, aquí estoy, perdóname. Moisés saca al pueblo, hermanos, y lo lleva donde Dios le dice. ¿Y sabe dónde lo lleva? No lo lleva por el lugar más corto, porque podía llegar luego a la tierra prometida por lugar seco. Pero dice la palabra de Dios que los puso enfrente del mar. Le dijo: dile al pueblo de Israel que acampen enfrente del mar. Es que Dios, hermanos, en veces en las luchas o en las pruebas, por algo nos pasan. Y es que Dios quiere glorificarse en uno, para que tú sigas teniendo esa confianza en Él, mi hermano. Porque si todo te lo da en charola de plata,
En vez de por lo que tienes, por lo que posees, o por la casa que te da, por el buen trabajo que te da, en vez de piensas que puede ser por tu propia inteligencia. Es natural del hombre. Es natural. Y el enemigo no te hace pensar de dónde te sacó Dios. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mira hasta dónde te trajo. Te dio bendición sobre bendición, pero el enemigo no quiere que tú mires eso. Iban niños ahí, iban las esposas ahí, cuando acamparon en ese lugar, y de repente dice la palabra de Dios que miran la polvadera de los egipcios que vienen detrás de ellos para devolverlos a la esclavitud. El pueblo de Dios se desespera de una manera que hasta le reprochan a Moisés y le dice: Moisés, para esto nos sacaste, para traernos a este lugar y morir aquí. Mejores sepulcros habían en Egipto. Podríamos morir en paz ahí en Egipto. Moisés no hallaba qué hacer, como en veces nosotros no hallamos qué hacer con una lucha, cuando una situación se nos pone enfrente. Y consulta con Dios Moisés. Dice la palabra de Dios que aún cuando venían caminando hacia el campamento donde estaban en el mar, ahí dice que todo ese camino que venía, porque eran miles de millones los que venían, hermanos. Niños venían cabalgando por esos lugares, eran desérticos también, pero Dios los quiso poner enfrente del mar. Dice la palabra de Dios que mientras venían saliendo de Egipto, dice, una nube le daba sombra. Una nube en el día les daba sombra. Y el pueblo iba contento. Me imagino las familias contentas, iban alegres todos porque iban hacia un punto donde Dios los llevaba. Aleluya. Y luego en la noche, una nube que les alumbraba, una lumbrera que les alumbraba, para que no se pararan, para que siguieran adelante, porque Dios los iba a sacar a ese lugar con mano, dice la palabra de Dios que los sacó con mano fuerte y brazo extendido. ¿Sabe qué fue la mano fuerte y el brazo extendido? Que Dios hizo milagros y prodigios en contra de Faraón. Dios se glorificó en ese hombre para demostrar que Él es Dios, y para que su pueblo mirara que Él es Dios, que Él es poderoso para hacer las cosas. ¿Te acuerdas un día cuando te hablaron de la palabra de Dios y pensabas que no ibas a entregarte, pensabas que no ibas a aguantar, que porque a lo mejor te decía el diablo, 5 días vas a durar en el camino de Dios y te va a agarrar la tentación y te vas a ir al mundo? Pero poderoso es el Señor para guardarte, y te ha guardado. Yo recuerdo que eso me decía el diablo cuando yo tenía 18 años y me entregué al Señor. Y aunque siendo hijo de cristiana, decía, no, si le fallo al Señor, pues voy a hacerme como un hipócrita. No, a lo mejor me voy a tener mucha tentación y no le voy a servir, no le voy a ser fiel a Dios. Son mentiras del diablo. Porque luchas y pruebas y tentaciones y aún fallas puedes tener en el camino. Pero es más la promesa que el Señor nos ha dado que las fallas que nosotros podamos tener. Amén. Son más las bendiciones que Dios nos da. Amén. El servirle, el seguirle, que el no servirle, el no seguirle. Llegaron al campamento, estaba el mar, venían los egipcios. Dice que se desesperaron y entonces clamaron a Moisés, y Moisés no sabía qué hacer tampoco. Venían los egipcios y venían de una manera tan abrumadora que Dios tuvo que detenerlos. Dice que les mandó una oscuridad entre el pueblo de Dios y el espacio que había, que venían los egipcios. Les mandó una oscuridad que no les dejaba llegar hasta que estuvieron preparados. Y ahí se encuentra
Dios con Moisés y le dice estas palabras. Moisés le dijo al pueblo: no temas, estén firmes, y ustedes van a mirar la salvación que Dios dará hoy a ustedes. Porque los egipcios que estás mirando, nunca más para siempre los verás. Lo dijo con seguridad, porque sabía en quién estaban confiando. Sabía en quién estaba confiando. Sabía quién le había hablado. Y dijo: Jehová peleará por ustedes, y ustedes tengan calma. Había desesperación, sí. No tenía nada, quizás no tenían tiempo de comer. No, lo traían en sus camellos, en sus animales. Traían sus comidas y la comían en el camino. Fíjense, nosotros tenemos privilegios aquí. ¿Tienes hambre? Abres el refri, hay comida. Hijo, ¿tienes hambre? Tu papá, tu mamá va a la tienda luego y te trae algo. Tienes necesidad, tienes de ropa, va al mercado tu papá, tu mamá y te trae. Ellos estaban en una grande necesidad, pero no estaban poniendo la necesidad como obstáculo a seguir. Estaban poniendo su mirada en el invisible, en el Todopoderoso, el que les había prometido que un día iban a llegar a la tierra prometida. Así nosotros también, hermanos, si nos entregamos al Señor, un día el Señor nos dijo que vamos a llegar a ese lugar. Aleluya. Después de la muerte no termina todo ahí. Si terminara ahí, bueno, pues comamos y bebamos y mañana moriremos. Vámonos a la vagancia, vámonos al pecado, vámonos a la inmundicia, que al cabo todo termina en la muerte. Si fuera así, qué bueno. Como algunos piensan, que no quieren creer en Dios, que son ateos. Bueno, la palabra de Dios no hay ateos en la palabra de Dios. Eso lo inventó el hombre, ponerle una definición a la persona atea. Pero ¿sabe cómo le llama la persona a los que le llamamos o decimos ateos o se dicen ateos? Le llaman necios. Porque el necio en su corazón dice: no hay Dios. Dios es grande, hermanos, y maravilloso. Él está dispuesto a hacer maravillas en sus hijos. Cuando el Señor, hermanos, le dice a Moisés: dile al pueblo que camine, dile al pueblo que marche. Pero ¿cómo va a marchar si estaba el agua ahí, si estaba el mar? Yo voy a glorificarme en mi pueblo, y voy a glorificarme también en Faraón, gloria a Dios. Dice: dile al pueblo que marche, y tú golpea las aguas, tú extiende la vara que traes en tus manos, extiéndelas al mar. Y dice que de repente, cuando él extendió, se abrió el mar de una manera sorprendente. Milagro, milagro, milagro. El pueblo de Dios vivió milagro tras milagro. Y el Señor está dispuesto a darte a ti milagros. ¿Sabes cuál fue el milagro más grande que hizo Dios? En darte salvación, hablar a tu corazón y darte la oportunidad de heredar la vida eterna. Eso es lo más grande y más hermoso. Se abre el mar. Marchen. Van, caminen. Ahí va Moisés, pasando el pueblo. Caminen, caminen, corran, caminen, caminen. El Señor se va a encargar de los egipcios. El Señor se va a encargar del mundo. El Señor se va a encargar de aquellos malos hombres. El Señor se va a encargar de los enemigos. Mi hermano, el Señor también en esta tarde te dice: tú camina hacia tu destino. Tú camina hacia la vida eterna. Y el Señor se va a encargar de lo demás. ¿Qué edad tienes? No importa la edad. El Señor te dice: camina. Ahí iban niños, iban adultos, iban jóvenes. Joven, camina. El Señor nos está diciendo que camines. No te detengas. Sigue adelante. No te detengas. No se detengan hasta cruzar, hasta donde el Señor te marcó que cruzaras. Y cruzó la última familia.
y venían los egipcios, y cuando estaban todos ya en el medio, dice que no quedó ni uno. Cerró el mar, todos se ahogaron, aleluya, todos se ahogaron, porque los enemigos de Dios tienen su paga. El Señor dice que el que toca a uno de sus hijos es como si tocara a la niña de sus ojos. Mi hermano, tenemos un privilegio en ese Dios grande, que aunque no lo miramos, lo sentimos, que Él dice que Él promete ayudarte, protegerte y cuidarte de cualquier adversario. A mí me ha pasado, a mí me ha protegido. Yo personalmente he vivido eso. En una ocasión, hermanos, había una huelga aquí, cuando yo tenía ya había cumplido los 20 años. Y llegaron a mi casa los huelguistas a obligarme que me saliera, ¿verdad? No es que no quería yo, sino quería ser un poco obediente con el patrón en ese aspecto. Y me dijo un hombre, traía unos crucetas de carro, dos, y otro traía un bate. En el tiempo de los pandilleros, en ese tiempo había muchos aquí en Watsonville. Y yo salí y les dije, ¿qué les puedo ayudar? Y dice, mira, Lalo, te venimos a advertir, y si no entiendes ahorita, y si tu respuesta es no, ahorita mismo te vamos a dar unos golpes. Traían intenciones. Y me dice, vale más que te salgas. Salte, no queremos que vayas al trabajo ya. Y dije, miren muchachos, si ustedes quieren, ustedes pueden golpearme, pero si Dios les permite, ustedes lo van a hacer. Y se quedaron. ¿Qué, no tienes miedo que te vayamos a golpear? Y empezaron a retroceder. No tienes miedo, pero vas a ver, si no te sales, vas a ver lo que va a pasar. Dije, si Dios se los permite, eso va a pasar. Dios les bendiga. Se fueron echando espumarajos por donde quiera. Es que Dios, hermanos, protege a sus hijos. Y de esas hay muchas, a muchos, a uno de ustedes, y aún sin darse cuenta, ustedes como jóvenes, aún sin darse cuenta, usted, mi hermano, como adulto, usted ha pasado cosas que ni siquiera se ha dado cuenta, y Dios le protege. Dios le protege de la misma muerte. ¿Por qué? Porque no es el tiempo, porque tienes un propósito en esta vida de contar las maravillas que Dios ha hecho en ti. Pasa el pueblo. Dice, ok, por alguna razón el Señor lo llevó por el mar, cerró el mar. ¿Y saben por qué lo cerró? Para que no se regresen a Egipto, para que no se regresen allá donde estaban. Aunque algunos pensaron, decían, allá las ollas de los frijoles comíamos, y acá nos tienes con hambre, a Moisés. Acá nos tienes en necesidad, no tenemos agua. No tienen agua. Pégale a la piedra, mira la roca, mírala bien, está saliendo agua, dale agua al pueblo. Y todos tomaban agua. Tienen hambre, clamaban, unos se enojaban y querían retroceder para Egipto. Allá en Egipto tan siquiera teníamos comida. Ahí vienen, dile al pueblo que se prepare, porque el día de mañana les mandaré maná. ¡Pum! Bendición tras bendición. Hermano, mi amigo, que estás en esta noche, que no te has bautizado, desde ese día Dios puso un punto en la vida del pueblo de Israel. ¿Y sabe qué? Para que no regresaran para atrás, para Egipto. ¿Sabe qué representa Egipto para nosotros? El mundo. Ya no podían volver. Ya no podían volver. Ya el mar se había cerrado para ellos. Ya el mundo se cerró para ti, mi hermano. Ya no tienes negocio en ese lugar. Dios te ha dado un nuevo caminar en la vida. Dios te ha dicho que si tienes necesidad, Él las va a cubrir. Pero que marches, volver atrás, ni lo pienses. Camina hacia adelante. Sigue hacia adelante, siempre poniendo tu mirada en el Señor, en tu Creador, y verás que todo te va a ir bien. Es promesa, aleluya. Gloria a Dios. En esta marcha, Dios está con ellos.
porque la presencia de Dios iba con ellos. El Señor está contigo. Él ya te sacó, y ya te sacó de Egipto, te sacó del mundo, te sacó del pecado, para hacerte una nueva criatura, para vivir una vida santa delante de Dios, para que des testimonio de la grandeza de Dios a cualquiera que te encuentres, a cualquiera que Dios te pone enfrente. Que no marches para atrás. Y el Señor ha prometido también estar contigo. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí iban todas las familias. Iban niños, iban jóvenes, iban los padres, los ancianos, iban. Pero iban. No te quedes atrás. No mires para atrás. No camines. Dios le bendiga, varón. Le seguimos invitando el domingo a las 5 de la tarde. Dios te bendiga. Y los manda el Señor a cruzar. Es la vida misma tuya y mía que se refleja en el pueblo de Israel. Eres tú mismo, joven, eres tú mismo, niño, quien vas caminando en el desierto. Es cierto que en el desierto, es cierto que en Egipto tenían comida y en el desierto padecían hambre, pero ahí estaba la roca, ahí estaba el agua que Dios le daba manantiales y tomaban. Es cierto que allá posiblemente podían hacer prendas de mantas que se conseguían, se podían poner vestidos. Acá no había en el desierto, pero dice la palabra de Dios que ni sus vestidos se desgastaban, porque de una manera milagrosa el Señor les hacía que resistieran día con día, año con año sus vestidos. Tenían hambre, Dios les mandaba comida. De una manera u otra, Dios obra en tu vida. Pero pon tu mirada en el Señor. Sigue adelante. Sigue caminando con Él. No te detengas. Amén. No conocían el desierto ellos, pero tenían a Cristo. Tenían al Señor Todopoderoso. Porque el Señor les dijo: estén tranquilos. Y se quedaron tranquilos. Se quedaron tranquilos porque cuando el Señor les contestaba, pues se tranquilizaban. Tenían miedo como nosotros tenemos miedo. Viene la situación, viene la pandemia, tenemos temor. Pero en esta tarde, así como el Señor les dijo al pueblo de Israel: no temas, ten calma, vive precavido. Sí, cierto, cuídate. Esta pandemia nos ayuda a entender muchas cosas. Yo la miro en la manera de que las gripas son contagiosas. Todas las gripas son contagiosas. Y los virus, la mayoría son contagiosos. Sí. Y hemos aprendido y debemos de aprender que debemos de tener precauciones. Sí. No vamos a estar todo el tiempo así, hermanos, con un tapabocas y no darte la mano, no saludarte, no darle el abrazo a mi hermano, hermana, no darle el abrazo a su hermana, demostración de cariño. Que eso nos enseñó Dios. Cuando el pueblo de Israel cruzó, hermanos, miren qué hermoso lo que pasó ya para terminar. Dice que cantó Moisés y los hijos de Israel en el capítulo 15, cantó este cántico al Señor Todopoderoso y les dijo: cantaré a Jehová y mi cantaré yo a Jehová porque Él se ha magnificado grandemente. Magnificado quiere decir que se ha engrandecido en gran manera, que ha hecho, en otras palabras, maravillas en nuestros ojos. Somos testigos del poder de Dios. Eso me recuerda, hermanos, que yo cuando tenía 14, 15 años, el Señor me dio una jalada de orejas, pero buenas, así como Jacob cuando se encontró con el Señor. Jacob quiere decir usurpador, y iba huyendo de su hermano Esaú. Dice que tuvo un encuentro con el Señor, y en ese encuentro con el Señor le desencajó el muslo. Y todo el tiempo vivió así, con esa señal de que Dios había tenido un encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque es la manera que Dios podía obrar.
es como una señal. ¿Saben por qué les digo esto? Porque mi madre, le llamé el otro día a mi mamá. Le dije, mamá, me siento un poco mal de mis coyunturas, me duelen los hombros, a veces me duele la rodilla, se me inflama. Y me recordó de ese tiempo. Me dijo, mijo, pues yo creo que son señales de lo que tú padeciste. Yo comía con popote, hermanos, líquido, no podía mover mis mandíbulas. Quería salir y salía para afuera y caminaba así, miren, peor que un anciano. Y me dolía todo mi cuerpo, todas mis articulaciones. Y no fue un día, no fueron 2 días. No recuerdo el tiempo, pero fue bastante tiempo. De tal manera que yo exclamaba y le decía a Dios, Dios, mejor llévame, mátame, no quiero vivir. Ahorita hay jóvenes que les pasa cualquier cosita y ya quieren suicidarse. No les compra a su papá el celular que desean y ya andan desesperados queriéndose aventar a un río. No les compra a su papá lo que quieren, la camisa que quieren, el pantalón que quieren, y ya quieren hacer cosas que no les agradan a los padres ni le agradan a Dios. Quieren tirarse al baldío, al vacío, a la droga. Y así era mi desesperación. Decía, Señor, yo sé que tú existes, Señor. Yo sé que yo he sido rebelde, Señor. Yo sé que no te ha agradado, Señor. Aleluya, ya no puedo más. Y me acuerdo esa ocasión porque Dios marcó ese punto de mi vida. Me llevaron entre mi mamá, mi tío Juan y 2 personas más, no las recuerdo, pero me llevaron cargando a la iglesia. Y no era un culto, no era un servicio, no era para orar, un servicio de oración. Era un día solo. Nomás estaba el pastor en ese lugar. Y para eso me llevaba mi madre, para que hiciera una oración especial para mí, el pastor. Mi hijo ya no aguanta, pastor. Oraron con poder. Mi madre, como todo el tiempo, soltaba las lágrimas, hablaba en lenguas, glorificaba a Dios, se unía en la presencia de Dios. Le decía al Señor, ten misericordia de mi hijo, tú me lo has dado para que te sirva, Señor, sánalo, Padre. Desde ese día en adelante, el Señor mandó la sanidad a tu siervo. Hizo un milagro grande el Señor en ese día. Nunca más. Porque me llevaron con los doctores, me llevaron con un especialista y me dijo, ¿sabes qué? Si no te tomas esta inyección, si no te tomas esta medicina por 2 años, y era inyectado, yo no tenía miedo a las inyecciones. Dice, en 2 años tú vas a quedar paralítico. Miren lo grande que es Dios, hermanos. Y yo creo que iba a pasar eso. Yo creo. Pero ese día marcó mi día en el cual Dios siempre me recordaba. Dios siempre me recordaba. Y si yo me salía, si yo pensaba equivocadamente, Dios me recordaba ese día. Acuérdate que yo te sané. Acuérdate que yo te libré. Acuérdate que yo te prometí bendición. Pero tú no has sido agradecido. Tú no has sido agradecido. Y le decía al Señor, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Desde ese día, el Señor siempre me recordaba. Va a llegar un punto de nuestra vida, hermanos, quizás ya te lo recuerda Dios, porque aún sin servirle, Dios de una manera, porque es el dueño de la vida, de una manera te ha guardado, te ha librado, te ha ayudado, te ha sacado de lugares donde no deberías de estar, te ha ayudado para ponerte en un lugar mejor, que es su camino. Él lo ha hecho. Quizás como Jacob o como a mí, el Señor tenga que darte para que andes. Dice que Pablo, Dios le permitió que tuviera una enfermedad que nunca se la quitó.
Y él clamaba a Dios en medio del dolor, le decía, Señor, dice que él clamaba a Dios que le quitara esa enfermedad. Y le decía al Señor, bástate mi gracia, Pablo. Porque en tu debilidad, en el momento que estás alabándome, yo soy glorificado. Así, mi hermano, cuando tú reconoces en tu debilidad, en los momentos difíciles, Dios se está glorificando en ti. ¿Por qué? Porque te está permitiendo eso. Mucho que decirles, hermanos, pero el tiempo se nos está yendo. Cristo ha sido todo para nosotros. El día que nos entregamos al Señor, el día que nos bautizamos, el Señor cerró el mar de Egipto para ti, para mí, para no volver para atrás. El Señor te va a enseñar en el desierto, aunque andes en el desierto, Dios te va a enseñar cómo vivir. No que voltees o no que te traiga las costumbres del pecado, de la maldad, del mundo. No, Dios no quiere que seas como Egipto. Dios te quiere dar una nueva vida, un nuevo vestir, un nuevo caminar, una nueva esperanza, un nuevo deseo en tu vida. Y en veces piensa uno, ay, cómo quisiera andar. Ya Dios te quitó hasta las modas. Dios te quiere dar un nuevo estilo. Yo le digo a mi preciosa hija, le digo, mija, tienes ese estilo que Dios nos da, el vestir es un estilo, aprécialo, es una bendición. Al varón también. Dios cerró el mar. Para ti, para mí, ya lo cerró. Ahora vas en el camino del desierto hacia la tierra prometida. El Señor te está enseñando a cada momento, a cada día. Sé obediente, escucha la voz de Dios y verás que te va a ir bien. Verás que vas a estar bendecido. Verás que es mejor lo que Dios te da para que tú te lo pongas. Él sabe por qué quiere que tú te lo pongas y que te quite lo que a Él no le agrada. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. Yo agradezco a Dios por este mensaje. Le pido a Dios que no me permita regresar. Ya 60 años. Si tú me preguntas, mi hermano, ¿qué te ha dado Dios en los 60 años? Así como el pueblo de Israel, así como le dio a Moisés, así como le dio a Jacob, así como le dio a Isaac, así me ha bendecido Dios también a mí. Y yo creo que a ustedes, si apenas empezaron el camino, Dios le ha dado muchas bendiciones. Más que cuando viene la prueba, a veces piensa uno escuchar mejor al diablo y decir, ¿por qué estoy en este camino? ¿Por qué? Mira cómo te tiene, mira cómo te tiene Dios. Allá estabas mejor en Egipto. No, mi hermano, no hay diferencia. O más bien hay mucha diferencia entre el mundo, entre Egipto y donde Dios te lleva. Porque aquí, aunque hay desierto, tienes a Dios contigo. Y cuando estabas ahí en el mundo no tenías nada, estabas desesperado. Pero un día que viniste al camino del Señor, ahora tienes a Él que te protege. Te dice, yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Pero camina, marcha, sigue adelante, porque Él es tu Salvador. Levante sus manos y quiero que digan conmigo, Señor, si este día has marcado un punto en mi vida para seguir adelante, para marchar sin detenerme, para no mirar atrás. Es cierto, Señor, que cerraste el mar para nosotros también. Lo cerraste, Señor, para no volver para atrás. Ya no somos los mismos, ni vamos a ser los mismos, aunque queramos tocar el mal. Ya no somos de allá. Señor, ya no soy de allá. Guíame. Ahora que he caminado contigo, Señor, enséñame. Enséñame así como Moisés cantó alegremente y dijo, alabado y bendecido sea el nombre de Dios, y le cantaré porque Él ha hecho maravillas grandemente, y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza,
Él es mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios, y por eso le alabaré, Dios de mi Padre, y yo le enalteceré. Aleluya, yo le alabaré. Aleluya, denle un aplauso al Señor en esta tarde. Señor, que cada vez que vengamos a este lugar te alabemos, te glorifiquemos, te demos gloria y honra. Y dice que al final María sacó el pandero donde lo tenía por ahí guardado entre los camellos. Dice que María sacó el pandero, invitó a los jóvenes, a las muchachas, y empezar a danzar y alabar a Dios. Y decía: alabado, alabado y bendecido sea el Señor, aleluya, gloria a Dios. Dijo: danzaré y alabaré a mi Dios, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido y echó en el mar al caballo y al jinete. Se glorificaban a Dios de cómo el Señor los había sacado de ese lugar. Hermanos, nuestro hermano pastor con ustedes. Dios les bendiga mucho. Sigamos hacia adelante, porque es promesa del Señor que el Señor te va a cuidar, te va a bendecir. Dios bendiga a los vecinos y los amigos que están llegando. ¿Qué deseamos para ellos? Vecinos, Dios los bendiga. Amigos, son bienvenidos. Este es un lugar donde se habla la palabra de Dios, donde hay personas que se han arrepentido ya del alcohol, de las drogas, de una forma de vida equivocada, pero fue la gracia de Dios que nos alcanzó y nos tiene aquí. Viene a mi mente un canto que dice: ya vengo de allá, de ese mundo malo. Ahí aprendí a tomar, a pelear, a robar. Ya vengo de allá. Y que un día vi a Jesús de espinas coronado. Cuando hay ese encuentro con Dios, nos cambia nuestra manera de pensar. Vivimos en este mundo, pero ya en otra mentalidad. Tenemos ahora la mente de Cristo. Así que, amigo, amiga, si no has entregado tu vida a Cristo, es muy fácil hacerlo. El gran esfuerzo para que seas libre de pecado, Jesucristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Lo único que tienes que hacer es oír la invitación y abrir tu corazón y decirle: Señor, yo te recibo en mi corazón, que tú seas mi Salvador personal, porque esto no es una religión, es una relación con Dios. Esto no se trata de promover edificios, y está bien, ¿por qué no? Si podemos estar adentro. Lo que se trata es una relación con Dios, una relación personal, que me llevo esta relación a mi casa, me llevo esta relación a la escuela, me llevo esta relación al trabajo, a donde quiera que vaya, y ahí Él está, tan cercano como mi mente y mi corazón. Yo quiero hacer una oración por ustedes, amigos y amigas, e invitarles que rindan su vida a Cristo. Aquí te gozas, te ríes, brincas, sin alcohol, sin drogas, sin ira, con la paz del Señor. Sin ira, la paz del Señor. Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Inclina su rostro. Yo quiero orar por usted, por nuestros vecinos que han recibido este mensaje esta noche, y bendecimos su familia en el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario. Señor Jesús, en esta hora levantamos manos para bendecir a nuestros amigos y amigas, para bendecir a nuestros vecinos a través de la palabra que hoy se ha ministrado. Son bendecidos ellos ahora, son bendecidas sus familias. Hoy es el punto de un antes y un después para sus vidas. Viene la esperanza, viene la fe. Que no se detengan, que sigan adelante, y que desde hoy sea una relación personal, usted, mi Señor, y ellos. Usted se queda en su corazón, se queda en su casa, en su trabajo, donde quiera que vaya. Esta paz les acompaña. Esta noche será una noche diferente. Gracias, Dios. Toda la honra y toda la gloria es para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.